Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. La pace sia con voi. Y con tu espíritu. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino han recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios Abba, Padre. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy concludiamo il concluimos ciclo di catechesi sul Padre Nostro. el ciclo de catequesis sobre el Padre Nuestro. Podemos decir que la oración cristiana nace de la audacia de llamar a Dios con el nombre de Padre. Esta es la raíz de la oración cristiana. Decir Padre a Dios. Pero hay que tener coraje para esto. No se trata tanto de una fórmula, sino de una intimidad filial en la cual estamos introducidos a través de la gracia. Jesús es el revelador del Padre y nos da la familiaridad con Él. No nos deja una fórmula que hay que repetir mecánicamente. Como para cualquier oración vocal, es a través de la palabra de Dios que el Espíritu Santo enseña a los hijos de Dios a rezar a su Padre. Jesús mismo ha usado diferentes expresiones para rezar al Padre. Si leemos con atención los evangelios, descubrimos que estas expresiones de oración que afloran a los labios de Jesús llaman el texto del Padre Nuestro. Por ejemplo, en la noche del Getsemaní, Jesús reza en esta manera: Abba, Padre, todo es posible a ti. Aleja de mí este cáliz, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ya hemos traído este texto del Evangelio de Marcos. ¿Cómo no reconocer en esta oración, así de breve, un trazo del Padre Nuestro? En medio de las tinieblas, Jesús invoca a Dios con el nombre de Abba, con confianza filial. Aún sintiendo miedo y angustia, pide que se realice su voluntad. En otros pasajes del Evangelio, Jesús insiste con sus discípulos para que cultiven un espíritu de oración. La oración debe ser insistente y sobre todo tiene que llevar el recuerdo de los hermanos, especialmente cuando vivimos relaciones difíciles con ellos. Dice Jesús: cuando os ponéis a rezar, si tenéis algo contra alguien, perdonad, porque también vuestro Padre que está en los cielos perdona vuestras culpas. ¿Cómo no reconocer en estas expresiones la consonancia con el Padre Nuestro? Y los ejemplos podrían ser numerosísimos. También para nosotros. En los escritos de San Pablo no encontramos el texto del Padre Nuestro, pero su presencia surge de aquella síntesis estupenda donde la invocación del cristiano se condensa en una sola palabra: Abba, Papá. En el Evangelio de Lucas, Jesús satisface plenamente el pedido de los discípulos que, viéndolo a menudo apartarse y sumergirse en la oración, un día se deciden a preguntarle: Señor, enséñanos a rezar, como también Juan el Bautista ha enseñado a sus discípulos. Y entonces el Maestro les enseñó a ellos la oración al Padre. Considerando en el conjunto el Nuevo Testamento, se ve claramente que el primer protagonista de cada oración cristiana es el Espíritu Santo. Pero no nos olvidemos de esto. Protagonista de cada oración cristiana es el Espíritu Santo. Nosotros no podremos nunca rezar sin la fuerza del Espíritu Santo. Es Él que reza en nosotros y nos mueve a rezar bien. Podemos pedirle al Espíritu que nos enseñe a rezar. Porque Él
es el protagonista, es el que hace la verdadera oración en nosotros. Él sopla en el corazón de cada uno, que somos discípulos de Jesús. El Espíritu nos hace capaces de rezar como hijos de Dios, como realmente somos por el bautismo. El Espíritu nos hace rezar en el surco que Jesús ha acabado para nosotros. Este es el misterio de la oración cristiana. Por gracia somos atraídos a aquel diálogo de amor de la Santísima Trinidad. Jesús rezaba así. Alguna vez ha usado expresiones que son seguramente lejanas del texto del Padre Nuestro. Pensemos en las palabras iniciales del Salmo 22, que Jesús pronuncia sobre la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Puede el Padre Celestial abandonar a su Hijo? No, ciertamente. Y sin embargo, el amor para nosotros pecadores ha llevado a Jesús hasta este punto, hasta experimentar el abandono de Dios, su lejanía, y ha tomado sobre sí todos nuestros pecados. Pero también en el grito angustiado permanece el Dios mío, en aquel mío de la relación con el Padre, está el núcleo de la relación con el Padre, con la fe, y a partir de este núcleo un cristiano puede rezar en cada situación, puede asumir todas las oraciones de la Biblia, de los salmos especialmente, pero puede rezar también con muchas expresiones que en milenios de historia han surgido del corazón de los hombres. Y al Padre no cesemos nunca de contarle de nuestros hermanos y hermanas de la humanidad, porque ninguno de ellos, los pobres especialmente, quede sin consolación y una porción de amor. Al final de esta catequesis podemos repetir aquella oración de Jesús: te doy alabanza, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los doctores y los has revelado a los pequeños. Para rezar tenemos que hacernos pequeños para que el Espíritu Santo venga en nosotros y sea Él el que nos guíe en la oración. Muchas gracias. Pues no podía ser de otra manera, una conclusión al Padre Nuestro preciosa del Papa Francisco. Y ya estamos, es el momento de la lengua española. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso del billete de entrada. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en este día concluimos el ciclo de catequesis sobre el Padre Nuestro, la oración que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos. Hoy también nosotros, como discípulos de Jesús, fieles a su recomendación y siguiendo su divina enseñanza, continuamos haciendo la nuestra. No se trata de una fórmula para repetir de modo mecánico, sino de una intimidad filial por la que podemos llamar a Dios Abba, Papá. Es la intimidad en la que Jesús, el revelador del Padre, nos introduce por su gracia. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que es el Espíritu Santo quien, a través de la palabra de Dios, enseña a los hijos de Dios a hablar con su Padre. Si leemos atentamente los Evangelios, vemos que todas las expresiones con las que Jesús reza en los diferentes momentos de su vida hacen referencia al texto del Padre Nuestro. Constatamos, además, cómo Jesús invita a sus discípulos a
a cultivar un espíritu de oración, a orar insistentemente y a tener siempre presentes a los hermanos y a sus necesidades. El Nuevo Testamento nos revela que el primer protagonista de toda oración cristiana es el Espíritu Santo, que hemos recibido en nuestro bautismo y que nos hace capaces de orar como lo que somos, es decir, hijos de Dios, siguiendo el ejemplo del Señor Jesús. Este es el misterio de la oración cristiana, que nos introduce en el diálogo amoroso de la Santísima Trinidad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Como también a los peregrinos de la diócesis de Bibeín, Guinea Ecuatorial. Acompañados por su obispo. A todos los animo a que pidan al Señor la gracia de ser hombres y mujeres de oración y que recuerden ante el Padre a todos nuestros hermanos y hermanas, especialmente a los más necesitados y abandonados, para que a ninguno falte consolación y amor. Que Dios los bendiga. Pues hasta aquí nuestra transmisión en nombre de mis compañeros en control técnico, Jorge Gossi, Iván Prieto, y aquí en el micrófono Betty Marchetti. Os agradecemos el habernos acompañado esta mañana.